Mi nombre es Miguel Michael Hernández Panetti. Soy natural de la provincia de Holguín, del municipio de Báuano, de un poblado, un barrio que se llama Los Saites, que es el Consejo Popular La Caridad del Sitio. Estoy aquí en estos momentos haciendo una denuncia contra el Estado cubano. Dentro del Estado, el Ministerio de Agricultura, el Grupo GERMA, por violación de mis derechos, por actos de extorsión, de opresión contra mi persona, que en sí constituyen también actos de un abuso. Soy un impedido físico y se han cometido todos estos atropellos contra mi persona. El asunto consiste, todo comenzó desde el año 2014, cuando yo me remití a una finca que es propiedad, era propiedad de mi abuelo, a trabajar la agricultura, y para ello solicité unos créditos bancarios al banco. Dichos créditos fueron otorgados. Con ese crédito se pagó un pozo a la empresa de monte y construcción que pertenece al grupo Gelma, al Ministerio de Agricultura, y dicho pozo nunca se terminó. Los aspectos fundamentales de esta denuncia son precisamente ese pozo. Después en ese año tuve un accidente, se me hizo una fractura de cadera y también se me negó la operación a pesar de haber estado ingresado incluso aquí en el Fran País, porque en el 2016 me dieron el alta temporal por 3 meses y más nunca me volvieron a citar para operarme, a pesar de haber llamado. El médico que me atendía se llama Fermín, ortopédico, aquí en el Fran País. Realmente me negaron la operación. En el año 2017, después de haber venido acá a hacer también una reclamación al respecto de los asuntos del pozo y la agricultura, al Ministerio de la Agricultura, una entidad del Estado cubano, en este caso una UPC que se llama Oscar Blasque, quemó mi casa allá en la provincia de Holguín, en ese municipio de Báuano, en el barrio donde anteriormente dije. Y solamente el gobierno me dio unas tejitas de fibro y unos pequeños sacos de cemento y una libra de puntilla, que yo pregunto si con todo eso se construye una casa. Además de eso, a raíz de todo esto me embaucaron una deuda enorme de más de 500,000 pesos, que ni siquiera en tiempo de COVID fueron paralizados sus intereses, y tuve que acudir a métodos alternos contra mi persona físicamente para que me pudieran eliminar esa deuda. Esos métodos fueron personarme en el Consejo de Ministros este propio año, el 26 de enero de este año, y coserme la boca de este lado y de este lado con un cartel, que aquí lo tengo, que dice huelga de hambre, para que me pudieran quitar la deuda. Porque dicha deuda, una deuda que se contrajo con crédito de la cual yo no recibí un solo centavo. Todo fue dinero transferido a entidades del Estado, por ejemplo, empresa agropecuaria de la agricultura, la empresa de monte y construcción, el pozo, la empresa de seguro. Todo ese dinero fue así. Sin embargo, cargó sobre el peso sobre mi responsabilidad. Tenía yo que pagar los intereses de su vida y yo no recibí ningún beneficio porque precisamente no terminaron el pozo. Por otra parte, por último, todos estos asuntos me obligaron, me acorralaron a que tuviera que salir e irme de mi finca. Vendí la finca al Estado y el Estado no me pagó la finca. Y esta es la fecha que yo soy un impedido físico. No tengo casa porque le vendí la finca con la casa. No tengo donde vivir. Estoy aquí en La Habana ahora mismo sin tener donde vivir, durmiendo en los portales. Y ellos no me pagan mi casa, ni me pagan los daños y perjuicios que, según esta ley que procede aquí de la Constitución de la República de Cuba, la ley 59, artículo 83, 84, actos ilícitos, deben pagarme los daños y perjuicios, todo el dinero que se dejó de percibir desde el año 2014 hasta la fecha, que ahí están los planes de producción y todo el dinero que se debió ingresar, que conta más de 8 millones de pesos que debe pagarme el Estado cubano. Pero como los métodos que tienen las leyes cubanas, como persona natural, me impiden proceder a realizar una demanda contra, en este caso, la empresa que fue la causante de todos estos asuntos, de las pérdidas, de la no terminación del pozo. Incluso cuento con documentos de la Fiscalía General de la República, donde ciertamente me asiste la razón
de que no me terminaron el pozo. Cuento con una documentación también del Ministerio de la Agricultura, de la Delegación Territorial de la Agricultura de la provincia de Holguín, donde ciertamente ellos corroboran y confirman que me asiste razón porque no habían terminado el pozo y que eso trajo consigo la pérdida de todas esas cosechas y en definitiva el aumento de la deuda después de haberse producido ese impago, siendo responsabilidad de esta empresa y del grupo Gelma por no haberme terminado el pozo. En definitiva, después de todas estas razones, yo la demanda, la denuncia que hago es a raíz de y partiendo de una pregunta, que ¿qué tiene este gobierno conmigo? Porque en primer lugar, sea o no un acto personal, que no entiendo por qué debía ser personal, me niegan la operación. Después una VPC quema mi casa y no me restauran mi casa, a mí. Me embarcan en una deuda enorme, no recibo beneficios alguno. Desde el año 2014 estoy realizando estas declaraciones, estas denuncias, o sea, estas reclamaciones a ellos mismos. Porque ahora es que estoy publicándolo por aquí, pero las reclamaciones fueron a ellos, Ministerio de la Agricultura. Con ese cartel de huelga y hambre que fue el Ministerio de la Agricultura. Continúo con las preguntas. ¿Qué tiene el Estado conmigo? En contra mía, ¿por qué me hace estos actos que yo siendo un impedido físico, después de hacerme todas estas cosas, enredarme en esa duda, me acorralan y le tengo que vender la finca porque me tengo que ir de allí y no me pagan mi finca? Yo hago una pregunta, ¿de qué vivo yo que soy un impedido físico? Tengo una fractura de cadera, miren los bastones aquí. Fui a tratar de buscar trabajo aquí en La Habana y me negaron el trabajo para ser impedido físico. Y tengo testigos de eso ahí mismo en el órgano de trabajo. Le vendo mi finca al Estado y entonces no me pagan la finca. ¿En qué momento está usted? ¿Le han dado alguna respuesta a los funcionarios? ¿Cómo va la cosa ahora de su caso? Punto cero. No me pagan, no me dicen nada. No me pagan, no me dicen nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo trato de hacer una demanda para que el grupo Gelma, que es el responsable, porque es quien dirige la empresa de monte y construcción, que es la responsable del pozo y de toda esa deuda, me pague esos 8 millones de pesos, según lo establece la ley. No es invento mío, no es que yo quiera que me paguen ese dinero a la fuerza, eso lo establece la ley. Mire, ley 59. Usted me comentó que han dictado a favor de usted en varias ocasiones, en varias instancias del gobierno, ¿eh? Sí, y la Fiscalía General de la República, aquí de la Fiscalía, por ejemplo, de Baguna, que realizó las investigaciones, aquí bien clara, por ejemplo, bien claro expresa, dice, se corroboró además que usted ha presentado queja, se pudo, como dice, como resultado de las investigaciones realizadas por nuestra instancia, se comprobó que ciertamente usted fue asociado de esa cooperativa y que no se terminó el pozo, que la empresa de monte y construcción no le realizó el pozo, que ciertamente se perdieron las cosechas. Eso está aquí, ¿ver? Eso está ahí, ese documento consta. Usted ha perdido cosecha, ha tenido daños. Todos esos daños y todas pérdidas. Todas esas pérdidas son más de 8 millones de pesos. Eso consta y según lo establece la ley aquí en el artículo 83-84, actos ilícitos. Entonces, por otra parte, el Ministerio de Agricultura, que según esta propia ley, debió exigirle a la cooperativa que realizara esta demanda contra la empresa, porque al yo no tener personalidad jurídica, quien me representa es la empresa, porque el contrato lo realiza la empresa con la cooperativa. Yo no puedo realizar contrato con una empresa estatal, y menos en ese entonces. Quien debió realizar esa demanda fue la cooperativa, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por ser cooperativa, empresa, yo una persona natural abajo, pisoteándome a mí como persona natural y recibiendo yo todos estos daños y perjuicios. Entonces, en este momento desamparado porque no tengo vía de cómo llegar y hacer esta demanda y llevar el caso incluso al tribunal para que de una manera imparcial el tribunal sea quien dictamine, ya sea a favor o en contra, porque si no tengo la razón, ok, me lo digo el tribunal, porque ahí hay bastante evidencia documental, incluso firmada y acuñada por estas entidades del Estado, porque a quien único yo me he dirigido en todas estas reclamaciones en estos años ha sido el Ministerio de la Agricultura, al Grupo Gelma y al Consejo de Ministros. Entonces, ¿cuáles son las exigencias concretas que usted le hace al Estado?
Yo necesito que se me pague todos esos daños y perjuicios, porque en primer lugar, desde ahorita no tengo donde vivir. Yo necesito mi casa, que yo le vendí mi casa. ¿Por qué no me quieren pagar lo mío? Mi casa, concepto de propietario, Miguel Michael Hernández Paneque, propiedad, una finca comprada en el año 1951, que ahí tengo el número de la escritura pública. Esto no tiene nada que ver con reforma agraria. Esa finca la compró mi bisabuelo, la heredó mi abuelo y después la heredé yo legalmente, como propietario, nada de usufructo ni nada. Entonces, si eso es mío, ¿por qué no me pagaron mi finca? ¿Y por qué no me pagan mis daños y perjuicios siendo yo un impedido físico? Yo hago esta pregunta, ¿ahora de qué yo como? ¿De qué yo vivo? ¿De qué me sustento? ¿Dónde vivo ahora? ¿Por qué me hacen esto? Después de haberme quemado mi casa, después de negarme mi operación, ahora tampoco me quieren pagar mi finca. Después de haberme tenido que coser la boca ahí en el Consejo de Ministros para que me eliminaran una deuda de la cual yo no cogí ni un solo pesito en mi mano, porque todavía hubiera cogido un dinero. Pero no, todo ese dinero fueron transferidos a esas empresas para roturación de tierra, la empresa agropecuaria. Empresa de monte y construcción para el pozo. Empresa de seguro para asegurar las cosechas. Y no hicieron nada. No. Sí hubo empresas que hicieron su parte. Pero al no terminar el pozo, por ejemplo, la empresa de monte y construcción, esas cosechas se perdieron. Y todo ese dinero quedó en el aire. La empresa agropecuaria sí cumplió con su parte. Porque la verdad, él preparó las tierras y todas esas cosas. Pero, por ejemplo, la empresa de seguro también hizo su parte. Porque ellos ganaban por eso. Pero la empresa, por ejemplo, de monte y construcción, que posteriormente fue la empresa de recursos hidráulicos indicada por el ministro de Agricultura, que me dio una entrevista en el año 2022, el 18 de mayo del 2022, el ministro de la Agricultura, Ideal Pérez Brito. Indicado por ellos, la empresa de recursos hidráulicos fue a terminar el pozo, pero tampoco lo terminó. En definitiva, nunca se terminó dicho pozo. Y eso trajo consigo todo esto. Pero que al final yo tomo la decisión de irme de ahí, y entonces tampoco me pagan mi finca. Yo hoy estoy en la calle, no tengo donde vivir, no tengo donde dormir. Es decir, que usted ha vivido 10 años de angustia, de espera. De pérdidas económicas. Accidentado, que lo que hizo fue tratar de ir a trabajar ahí, a producir alimentos con la situación alimentaria que tiene este país. Y demás. Es uno de los trabajos más difíciles que existen en el mundo. Y mira con qué me apago este país, este gobierno, lo digo así porque en definitiva el Ministerio de Agricultura responde a los intereses del Estado, del gobierno de Cuba. Son la forma que yo tengo de expresarme, porque realmente es el Estado de Cuba. Entonces, dentro de las cosas que estoy denunciando, hago una pregunta también. Esta es la ley 59. Entonces yo pregunto si yo, como ciudadano cubano, no gozo de los derechos que me representa esta ley. Si fuera yo que cometiera un delito. Digo esto ¿por qué? Porque la denuncia que yo hago, si como persona natural no puedo llevar esta cosa al tribunal, porque no tengo personalidad jurídica, entonces esta ley, el artículo 84, actos ilícitos que se realicen contra mi persona, como se han realizado ahora, con una pérdida, dejar de percibir más de 8 millones de pesos, que bien claro lo explica la ley. Entonces, ¿cómo es posible que yo no tenga derecho a acogerme a esta ley? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque fui a los bufetes colectivos y ninguno quiere tomar el caso. Pero además de eso, no me quieren dar una constancia, plasmármela en un documento, que lo he dicho. Si eso es verdad que me está diciendo, plasmármela en un documento, que no puede. La Fiscalía General me mandó a los bufetes colectivos. Los bufetes colectivos no quieren tomar el caso. ¿Qué hago? La cooperativa no quiere hacerlo. La agricultura no le exige a la cooperativa, que es exigible según esta ley, los actos jurídicos. No le exige a la cooperativa que realizar la demanda. Entonces, ¿en qué plano quedo yo como persona natural? Ya me jodí, perdí ese dinero, perdí mi casa, no tengo derecho, ya no tengo derecho a la vida, no tengo derecho a vivir, voy a seguir durmiendo en las calles. No tengo cómo alimentarme porque no recibo ningún beneficio de este país. Nadie me da un plato de comida, el Estado no me da un plato de comida, no me da un sustento. Soy un impedido físico y yo no tengo una chequera. No me pagan mi finca, ni por una chequera ni por nada. Entonces, ¿cómo es esto? Yo quiero saber, a ver, ¿qué respuesta voy a tener de esto? ¿Qué hago yo en este país? ¿Cómo vivo yo en este país? Yo le exijo al gobierno de Cuba, al Consejo de Ministros, al presidente de la República de Cuba, que yo necesito que de alguna manera, no sé, a través de la Fiscalía, para ustedes, porque yo por mi vida nadie me lo quiere hacer. Y ahí están las respuestas a toda la evidencia documental. Que yo tenga derecho a esta ley, porque yo soy un ciudadano cubano. Y ahí están los derechos del ciudadano en la Constitución de la República. Y esta ley, la ley 59 del Código Civil, vigente en estos momentos. Y ya aplique, reitero, artículo 83, 84, actos ilícitos se han acometido contra mi persona, más de 8 millones de pesos. Necesito que esta ley me proteja
Si no tengo la razón, ok, yo necesito llevar este caso al tribunal. ¿Qué tengo que hacer entonces? Volver a hacer una huelga de hambre. La voy a hacer si tengo que hacerla en el Consejo de Ministros. Volverme a coser la boca. Lo voy a hacer con el mayor respeto del mundo. Pero lo voy a hacer porque de qué otra manera puedo hacer esto. Es todo lo que tengo que decir. Y es la denuncia que estoy haciendo pública y que se sepa en el mundo entero qué es lo que quiero, para que vea, porque es un acto de injusticia, es un atropello, es un abuso, una extorsión. Es una operación contra mi persona, que no veo ninguna razón. Porque ninguno de mis antecedentes tiene nada que ver en actos contra la revolución, ni contra el Estado, ni actos políticos. Así que no sé por qué esto entonces en contra de mi persona.